Bueno, vamos a empezar. Les presento a Lizardo Torres Ayala. Él es bachiller en Ingeniería Biomédica, con amplio interés en la ingeniería de tejidos, implantes médicos, biomateriales y la difusión científica. Cuenta con artículos publicados en el diseño de un mecanismo de silla de ruedas para niños con parálisis cerebral y un review en la materia de bioimpresión 3D, que es justamente de lo que nos va a hablar hoy. Actualmente se encuentra formando parte del Laboratorio de Biotecnología Molecular y Señalización Celular de la Cayetano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el desarrollo de un modelo 3D bioimpreso para el estudio de un fármaco pro o antiangiogénico. Y además es miembro fundador del Club de Biofabricación encargado de realizar lo que es difusión y también de tratar tópicos en el diseño de sustitutos biológicos. En esta oportunidad, Lizardo nos va a presentar la conferencia Bioimpresión, el arte de recrear la vida en el laboratorio. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Michelle. ¿Se me escucha bien o se escucha bajito? Yo te escucho bien. Antes te escuchaba bajito, pero ahora se escucha bien. Perfecto, gracias. Bien, como dijo Michelle, esta presentación la doy gracias al Instituto de Genética Bárbara McClintock. Soy coordinador del Club de Biofabricación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tocamos constantemente de estos tópicos, damos charlas acerca de esto, de vez en cuando algunos talleres. Y hoy día, bueno, voy a hablarles de lo que nos apasiona, la bioimpresión, el arte de recrear vida en el laboratorio. Este título es bastante sugerente, desde ya coloco la palabra arte y me permite mostrarles a ustedes propiamente una obra de arte. Esta obra de Constantin Hansen, que ven ustedes en el fondo, muestra a Prometeo, de la mitología griega. Él está dando forma a una escultura de arcilla. Comienza a modelar el cuerpo humano, quizás modelaba los órganos con toda la complejidad estructural que tiene un organismo vivo. Bueno, es pues Prometeo quien da la forma a esta escultura de arcilla tan compleja y Atenea quien da un soplo divino para que finalmente se genere lo que es la vida. Es un cuento, una leyenda de la mitología griega que podríamos hacer algo realmente semejante cuando hablamos de bioimpresión o tratar de recrear, por supuesto que no, nunca vamos a lograr recrear completamente un organismo complejo, un organismo completo, pero sí podemos ir recreando ciertas estructuras, ciertos tejidos, ciertos órganos, esperemos en un futuro, que nos permiten estudiar de mejor manera las estructuras biológicas y la interacción de lo biológico con los materiales. Nosotros, claro, no estamos hechos de arcilla, estamos hechos de diversos componentes. En primer lugar, y siempre me gusta hablar de la triada de la ingeniería de tejidos, estamos hechos de células. Cuando hablo de células me refiero a células madre, células del sistema inmune, aquellas protectoras que están ahí defendiéndonos constantemente. También hablo de bacterias. Tenemos más de 30 billones de bacterias formando en este momento parte de nuestro cuerpo. Nuestro microbioma es bastante fuerte, entonces cuando hablo de células me refiero a todo este tipo de organismo vivo tan pequeñito que convive con nosotros. Ahora, cuando nosotros tratamos de recrear la vida en el laboratorio con esta tecnología de bioimpresión, lo que hacemos es extraer a las células de su casa, de donde se sienten cómodas en un principio. Puede ser de hueso, hablamos de ostocitos, pueden ser de células del corazón, cardiomiocitos, las extraemos del corazón. Ahora también ya hay muchas células que se venden como líneas celulares y podemos utilizarlas para hacer diferentes trabajos en el laboratorio. Extraemos estas células de su casita y tratamos de trasladarlas a un hotel, a un lugar que se asemeja mucho al lugar de donde las hemos extraído, a su tejido nativo. A este hotel, a esta estructura que nosotros tratamos de recrear, la llamamos andamio, scaffold en inglés. Tiene una complejidad estructural y mecánica que debe asemejarse lo más posible a la anatomía humana. Ese va a ser nuestro mapa, ese va a ser nuestro plano cuando tratamos de recrear un tejido o un órgano. Ahora, Prometeo utilizaba arcilla, nosotros utilizamos células, utilizamos andamios, los andamios están hechos de diversos biomateriales, voy a profundizar en ello dentro de un momento, pero este soplo de vida que daba Atenea nos la dan las moléculas señalizadoras.
que son en realidad un conjunto de reacciones físico-químicas por medio de hormonas, por medio de factores de crecimiento, nutrientes que necesitan estas células para funcionar en sí mismas, para que funcionen ellas y luego funcionen e interactúen con otras células. Una vez que están interactuando, funcionalizan en conjunto un tejido y después un órgano. Estos tres, células, andamios y moléculas, son la tríada de la ingeniería de tejidos, de cualquier tecnología de biofabricación, más allá de bioimpresión. Sin embargo, la bioimpresión surge como un cuarto paradigma. Esto es porque la bioimpresión nos permite controlar todos estos tres factores al mismo tiempo de una manera bastante precisa, bastante bella, bastante hermosa. Es arte. De hecho, con bioimpresión yo puedo colocar células en el lugar que quiera, eh, en el momento que yo desee. Puede que también trabaje con andamios que no requieran células. Ahí vamos a hablar no de bioimpresión, vamos a hablar de impresión de material fluido. En general, la impresión 3D es una técnica de manufactura que permite imprimir capa a capa una figura compleja que yo previamente diseño a través de un computador. Generalmente parto con una idea o parto con un plano que me va a dar la anatomía humana cuando hablo de bioimpresión. Entonces, tenemos ya estos cuatro paradigmas: andamios, moléculas, células, bioimpresión, y no quiero que se queden nada más con los cuatro. Tenemos uno más, vascularización, el que está muy de moda en las últimas publicaciones. ¿Por qué hablar de vascularización? Porque estas células en el hotel que yo las coloco necesitan de canales por donde puedan alimentarse y canales donde puedan también excretar sus diferentes desechos. Por eso necesito crear vasculatura. Y bueno, tengo dos caminos, la angiogénesis y la vasculogénesis. El primero tiene que ver con crear en realidad redes vasculares a través de redes que ya existen, que yo puedo diseñar incluso con bioimpresión, y las células después completan, porque ellas saben cómo hacer su trabajo, el andamio. O puedo hacer vasculogénesis, generar estructuras vasculares desde cero. Ahora, para hacer bioimpresión, el equipamiento que necesito en primer lugar es una bioimpresora. Aquí yo les presento dos bioimpresoras. La que tenemos aquí en la izquierda es la BioX, quizás es la bioimpresora más comercial, actualmente más conocida y la que más se utiliza en investigación. También tenemos la Salevi, que bueno, son en realidad bioimpresoras comerciales costosas, pero costosas porque tienen muchas herramientas dentro. Tienen estas herramientas de acá, que yo las llamo extrusores, me permiten controlar la temperatura, me permiten controlar que mi andamio se forme cuando yo deseo y muchísimos parámetros más. Incluso la BioX tiene un filtro EPA que permite que las células que yo voy a colocar no se mueran, no se contaminen. Es un equipo muy complejo, muy completo. Pero no solamente podemos utilizar estos equipos comerciales. Ya existen publicaciones, ya se viene trabajando bastante en lo que son las bioimpresoras de acceso abierto. Esta, por ejemplo, es la Nose. La Nose es en realidad una modificación de una impresora 3D convencional, las que utilizamos para imprimir plásticos, como PLA, por ejemplo, pero se le hace una modificación al extrusor. Toda esta herramienta la convierto para poder utilizar materiales fluidos, hidrogeles, que me permiten hacer bioimpresión. Y bueno, generar toda esta tecnología tan bella. Ya hablé de las bioimpresoras, ahora tengo que comentarles de los materiales en sí que yo voy a utilizar con la bioimpresora. Este es un esquema de uno de los trabajos pilares que, si les interesa la bioimpresión, tienen que tenerlo muy en cuenta, y en especial a sus dos autores, la doctora Grisel Trujillo y el doctor Moisés Lázaro del TEC de Monterrey. Bueno, ellos sacaron este es uno de los tantos trabajos que tienen, un review donde enseñan todos los materiales más utilizados. En primer lugar tenemos el alginato. El alginato es súper utilizado porque permite mantener la estructura de los andamios que yo estoy construyendo. Ahora tenemos un problema con el alginato. El alginato no es un material que naturalmente está en nuestro cuerpo, entonces no podemos engañar a las células para que crean que están en su tejido nativo.
y por lo tanto las células no sobreviven durante mucho tiempo en alginato. De hecho, se despegan, pero sigue siendo el material más utilizado porque muchas veces se prioriza la fidelidad de forma, de que lo que yo he diseñado por computador o el modelo que yo extraje de la anatomía humana salga tal cual. Muchas veces se prioriza eso. Tenemos otros tres biomateriales, la gelatina metacriloil, la gelatina, el colágeno. Bueno, aquí también tenemos la hidroxiapatita, bastante usada. Todos estos en realidad forman parte de nuestro cuerpo. Principalmente el colágeno es el principal material orgánico que tenemos en todo nuestro cuerpo y la hidroxiapatita el material inorgánico presente en nuestros dientes, presentes en nuestros huesos. Entonces ya se puede hacer bioimpresión, de hecho, con todos estos materiales. Pero, por ejemplo, el colágeno, a diferencia del alginato, no mantiene esta conformidad estructural. Es muy difícil trabajar con colágeno. Sin embargo, el colágeno mantiene contentas a las células, porque las células lo reconocen como un material que es propio del cuerpo. Entonces, siempre hay que estar jugando con, quizás puedo mezclar un poco de alginato para darle esta estructura, esta complejidad de forma y un poco de colágeno para que la célula lo reconozca y no se me muera. Estos son los biomateriales que siempre vamos a utilizar. Ahora, además de los biomateriales, hay que agregar siempre un activador. Puede ser un activador químico, como es el cloruro de calcio, puede ser temperatura, una luz ultravioleta. ¿Y para qué este activador? Bueno, este activador lo que hace es endurecer el material cuando lo estoy imprimiendo. Aquí voy a mostrarles un poquito de cómo es esto. Todos los materiales poliméricos, en realidad los hidrogeles, son agua con redes poliméricas dispersas. Y yo tengo que unir estas redes para formar mi estructura después de hacer la bioimpresión o durante la bioimpresión. Tengo todos, cualquiera de estos factores que puedo utilizar como comenté, y bueno, empiezo a crear enlaces secundarios entre las cadenas poliméricas que me permiten mantener esta forma que yo deseo. Esta quizás es la gran diferencia que tenemos en bioimpresión o impresión de material fluido con respecto a la impresión en 3D convencional, que no requiere de un proceso tan complejo, digamos, de activación del material. Ya tenemos el material, tenemos la bioimpresora y esto quiero que me presten bastante atención porque es un concepto que ha generado confusión a lo largo de la mayoría de últimos papers que se han venido publicando. Tenemos que estandarizar términos y lo he estado diciendo de alguna manera a lo largo de la charla. Cuando hablemos de biotinta en general, que es lo que yo voy a utilizar para bioimprimir, estamos hablando del componente celular más el biomaterial, el alginato, el colágeno, la gelatina, cualquiera de estos que les comenté. Cuando mezclo mi componente vivo más biomaterial, ahí voy a tener una biotinta. Por supuesto, lo mezclo antes de hacer mi proceso de manufactura, mi proceso de fabricación. En ahí estoy hablando de bioimpresión. Si solamente utilizo el biomaterial sin agregarle células, sin completar mi triada de la ingeniería de tejidos que mencioné en un principio, células, moléculas y el andamio, mi forma, nada más utilizo el biomaterial, solamente utilizo alginato, por ejemplo, entonces estoy hablando de tinta de biomaterial y no estoy haciendo bioimpresión, estoy haciendo impresión de material fluido y obtengo una forma. Claro, en esta forma puedo después recién agregar mis células, pero no he hecho bioimpresión. Ambos caminos son válidos. Hacer bioimpresión o impresión de material fluido, cada uno tiene sus aplicaciones, sus pros y sus contras. En un momento voy a mostrar algunas de las aplicaciones que se vienen dando en el mundo, bastante interesantes. Para cerrar el concepto, aquí tenemos un ejemplo de bioimpresión. Tenemos un tejido bioimpreso en una placa Petri, y digo bioimpreso porque mi material son las redes poliméricas, este hidrogel, este polímero, con células encapsuladas por dentro. Si no hubiesen las células, ya saben, sería impresión de material fluido. Incluso muchas veces artículos o tratar de publicar en revistas importantes te piden que seas muy específico y muy cuidadosos con estos términos que han sido de confusión a lo largo de la creación de este arte. Y bien, ¿cómo se hace una bioimpresión? Para hacer una bioimpresión completa tenemos que hablar de tres fases.
el preprocesado, el procesado, que es la bioimpresión en sí, y el postprocesado. Cuando hablo de preprocesado es seleccionar los componentes de mi triada, mis células, qué células necesito para el tejido en particular que quiero recrear, qué biomaterial voy a utilizar. Por ejemplo, puede ser alginato. Aquí tenemos alginato crosslinkeándose o formando estas redes poliméricas. Bueno, no se ve muy bien cuando lo agregamos en cloruro de calcio. Entonces, mis células, selección de mi biomaterial, diseñar o tratar de copiar una estructura que yo deseo en 3D. Por ejemplo, muchas veces utilizamos imágenes que vienen desde tomografías o imágenes que vienen desde resonancia magnética, porque ya nos da de cierta manera un modelo 3D y lo que hacemos es un proceso de segmentación que podría dar lugar a toda una charla completa, pero nada más quiero que se enteren cómo podemos obtener un modelo 3D preciso de la anatomía humana. O podemos recrear, tratar de modelar de forma básica un modelo. Por ejemplo, este es un modelo de arteria bastante básica. Tenemos un tubo donde podrían ir células endoteliales, las células que están muy adentro en nuestras arterias, en el endotelio, y alrededor otro tipo de células en una estructura porosa. No es realmente una arteria, pero podría simular un pequeño modelo en el cual yo podría probar fármacos, por ejemplo, cuando no requiero una complejidad estructural total. Esto es preimpresión o preprocesado. Seleccionar qué es lo que necesito, hacer mis modelos, que los puedo hacer en Inventor, en Fusion, en algún software CAD. Pasamos a propiamente la etapa de bioimpresión, la parte que más nos divierte, que más nos gusta. En esta etapa puede resultar divertida, pero también resulta bastante compleja porque hay que controlar muchos factores, la temperatura, la presión a la que va a salir mi biomaterial. Muchas veces los biomateriales se estancan en las puntas de impresión porque no estoy agregando la suficiente velocidad o presión. Y cada uno de estos factores deben ser estandarizados para el tipo de tejido en particular que yo quiero recrear. Y después tenemos la etapa de postprocesado o maduración del tejido. Y coloco, bueno, este ejemplo del artículo de Gao. Ellos demuestran perfectamente por qué es necesario hacer un postprocesado. Ellos trataron de recrear un modelo vascular, un implante, pero el tema es que era muy poco rígido. Tenía células, tenía cierta forma, pero no podría soportar el flujo pulsátil que expulsa nuestro corazón, este gasto cardíaco tan fuerte. Entonces lo que hicieron es cultivar el injerto, el andamio en un medio de cultivo, tal cual yo cultivaría células, y hacerlo pasar a través de, bueno, un bioreactor de perfusión que suministra el líquido del medio de cultivo y estimula de forma mecánica este pequeño injerto. Para cada tipo de injerto o de estructura que yo trato de recrear, siempre voy a necesitar un diferente tipo de bioreactor. Si quiero bioimprimir, por ejemplo, cartílago, necesito estimularlo con fuerza mecánica de tracción y compresión constante. Entonces, depende mucho, pero es muy necesario hacer este procesado. Es muy difícil tratar de pensar o decir que ni bien hago la bioimpresión en sí, voy a poder implantarle algo así a un paciente. Estamos todavía bastante lejos de eso. Necesitamos hacer un postprocesado e incluso hay muchas más etapas. Este es un esquema bastante más completo de lo que les estoy mencionando. Aquí tenemos el preprocesado, la bioimpresión en sí, el postprocesado, y hasta llevarlo al mercado tenemos que pasar por una etapa de almacenamiento seguro, una validación por el ente normativo de cada país, que puede resultar bastante complejo, hasta hacer un proceso de logística, transporte y manipulación, llegamos al mercado. Y hay ciertos productos de bioimpresión en el mercado, principalmente de bioimpresión de tejido plano. Es por esto que quiero mostrarles las aplicaciones más reportadas. Y igual esto lo extraigo del paper de la doctora Grisel Trujillo. Fundamentalmente, eh, se está investigando cada vez más biomateriales que permitan complementar esta triada, estructuras, células, moléculas, todo cada vez mejor. Entonces, trato de buscar mejores biomateriales que me permitan realizar
esta tecnología de bioimpresión con todas las características mencionadas. Lo más fácil de bioimprimir, y por lo que digo que ya hay ciertos productos en el mercado, es tejido plano. Tenemos cartílago, tenemos piel, tenemos placas de hueso plano, ya se puede hacer bioimpresión de hueso, de pequeños chips óseos, incluso para poder estudiar ciertas patologías. Y bueno, si tratamos de pensar un poco hacia dónde vamos, lo más complejo es tratar de recrear un órgano completo. Por ejemplo, el riñón. El riñón es el órgano que quizás menos se hace en bioimpresión porque necesita más de 20 tipos de células trabajando al mismo tiempo. Las bioimpresoras que les mostré al inicio tienen uno, a lo máximo tres extrusores. La más completa, una BioX6, tiene 6, 7 extrusores. Entonces, 7 células al mismo tiempo. No llego a 20 todavía para recrear un riñón. Y además, las bioimpresoras deben mejorar en su resolución. Y lo que les mencioné en un principio, necesitamos crear vasculatura dentro de los órganos para mantener vivo a estas células. Este también es uno de los grandes desafíos que todavía no completamos cuando hablamos de bioimpresión. Ahora, una de las aplicaciones que pueden llamar más la atención y que es algo también que se viene generando, bioimpresión de alimentos. Ya hay restaurantes que, como aquí dice en Singapur, vienen produciendo carne fabricada en laboratorio. Estas las han hecho, por ejemplo, a partir de las células del pollo Ian, que es la línea celular que ellos han manejado. Ahora, el problema con hacer bioimpresión de carne es que de por sí hacer bioimpresión es caro. Entonces, hacer estos pequeños nuggets es costosísimo. Cada nugget cuesta $50. De hecho, es un proceso tedioso, pero si hablamos de cuestiones éticas, puede resultar de cierta manera de utilidad para dejar de alimentarnos de animalitos. Disminuye los recursos que se utilizan en la agricultura, disminuyen los desechos, producto de la agricultura, espacio de deforestación que constantemente se viene reduciendo y disminuye la huella ambiental. Entonces, bioimprimir carne es una alternativa a todas estas problemáticas ambientales también. Recuerden que les comenté que una cosa es bioimpresión y otra cosa es impresión de materiales fluidos. La impresión de materiales fluidos también puede ser de utilidad y podemos utilizar este equipo, la bioimpresora, para hacer esto. La empresa Rice viene trabajando en fabricar alimentos impresos en 3D para personas mayores y personas con trastornos de deglución. Le agregan nutrientes, hacen bastantes cosas divertidas, incluso imprimen chocolate con sus impresoras de materiales fluidos y estas aplicaciones también son bastante importantes. Ahora, y esto tengo que mencionarlo siempre, ¿qué problemas tiene la bioimpresión? Además de los que ya mencioné de resolución y que no podemos imprimir muchas células al mismo tiempo. Es algo que está constantemente con nosotros, de hecho, la gravedad. Las estructuras bioimpresas tienden a colapsar siempre por efectos de la gravedad, principalmente porque tratamos de utilizar materiales poco viscosos como el colágeno, como la gelatina, que si bien nuestra célula lo reconoce y es feliz en estos materiales, colapsan porque al ser poco viscosos no mantienen la estructura de las formas complejas que yo puedo darle. Entonces no voy a tener una buena densidad celular, no se va a generar vascularización efectiva si yo quiero recrear un órgano y en consecuencia no voy a tener una maduración acelerada cuando haga mi proceso de postprocesado. Necesito madurar el tejido antes de querer hacer algo más. Si no puedo trabajar en la tierra, tratemos de trabajar en el espacio. Es una primera idea que podría venir a nuestra mente. Trabajar en el espacio nos da la posibilidad de utilizar biotintas poco viscosas. Sí, podemos utilizar cada vez tintas menos viscosas si trabajáramos en el espacio. Utilizar puntas de bioimpresión más finas. Entonces recrear tejidos capilares, estructuras mucho más complejas y generar espacios
o canales vaciosos, la porosidad. Cuando hablamos de bioimpresión, no se olviden de que muchas estructuras de nuestro cuerpo son porosas. Piensen nada más en los huesos. Hay una solución para trabajar en el espacio. El bioensamblador, este bioensamblador levitacional magnético de Organaut. Organaut es una de las primeras empresas que empezó a trabajar en bioimpresión. Y de hecho, este bioensamblador se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Recomiendo muchísimo que lean los artículos y los trabajos de qué es lo que vienen haciendo con este equipo. Es bastante divertido. Pero bueno, no todos podemos trabajar en el espacio. Entonces surge esta alternativa, la metodología de bioimpresión FRESH. FRESH es Freeform Reversible Embedding System Hydrogel, un nombre complejo para decir voy a agregar mi material dentro de una gelatina que voy a diluir incrementando la temperatura y liberar nada más el constructo que yo quería. Entonces tengo un material de soporte, una gelatina, el biomaterial que yo deseo, que puede ser poco viscoso, y mi gelatina va a mantener este biomaterial con la forma tan compleja que yo pueda desear. Esto es fresh y está muy de moda utilizarlo. Ahora, no solamente puedo diluir esta gelatina con temperatura, existen fresh que se pueden diluir con incrementos o disminuciones de pH, con luz ultravioleta, etcétera. También existen otras metodologías de bioimpresión, como es la bioimpresión coaxial. Esta la voy a utilizar para ciertos casos muy particulares. Quiero que vean cómo se imprimen estructuras tipo tuberías. Tengo un material de soporte por afuera y puedo agregar mi material muy viscoso por adentro. Entonces son como pequeñas tuberías que tratan de recrear eh, estructuras tipo tuberías. Pensemos en una arteria, en un capilar. Y esta metodología, la metodología coaxial, es de las más valiosas para hacer este tipo de injertos. Ahora, esta es la técnica de bioimpresión que más me llama la atención, que más me gusta y recomiendo puedan seguir leyendo los trabajos de la doctora Grisel. Ella y el doctor Moisés Lázaro son quienes crearon esta técnica, metodología de biofabricación, la biofabricación caótica. Los tejidos no son tan lindos como los que podría ser diseñando estas líneas con bioimpresión continua. Son así, como los que vemos en el lado izquierdo. Imaginémonos tirar un poco de crema sobre el café. Más o menos como se va virtiendo la crema, son así nuestros tejidos. Y eso es lo que está tratando de recrear la doctora Grisel Trujillo con su equipo. Primero haciendo simulaciones computacionales con modelos matemáticos bastante complejos y comprobando que realmente puede salir así de manera experimental, con nozzles o boquillas especiales para bioimpresora que ella ha recreado para hacer esta metodología. Muy bonita. Ahora ya les hablé de metodologías, de cómo es que se está manejando la bioimpresión en el mundo, pero una de las aplicaciones más importantes y en la que particularmente yo estoy trabajando es en el tratamiento, descubrimiento de nuevos fármacos, que sabemos que demoran mucho tiempo. Y en estas etapas preclínicas solemos utilizar muchas veces a los animalitos que por completo no recrean la fisiología de un ser humano. No se puede hacer eso completamente con un animalito. Y también hemos utilizado cultivos bidimensionales, donde colocamos uno, a lo más dos grupos de células y podemos ver qué pasa. Pero es como jugar malabares. Cuando jugamos malabares es muy distinto si lo viéramos desde arriba, solo pelotas subiendo y bajando que si lo vemos en 3D. Si vemos más de lejos los malabares, vamos a ver todo el recorrido de estas esferitas. Es igual cuando hacemos bioimpresión. Lo que tratamos de hacer es recrear las estructuras en 3D, tener modelos que se asemejan cada vez más a organismos vivos y empezar a testear órganos. Con bioimpresión puedo crear modelos reproducibles. Entonces puedo tener las mismas condiciones 10, 20, 30, 50 veces, cuantas veces quiera. Nada más tengo que eh, estandarizar mis condiciones de bioimpresión. Por ejemplo, generalmente
si es que yo quiero trabajar en un modelo en 3D, utilizábamos esferoides. Los esferoides son estas pequeñas bolitas de cúmulos de células donde puedo hacer interactuar uno, dos, tres tipos de células, células con bacterias, eh, bacterias con células del sistema inmune, etcétera. Y como ven, se hacía a través de procesos manuales. Este es un Gravity Flask donde yo coloco células y se van agregando en formas de esferitas, de bolitas. Y bueno, estas bolitas me sirven para yo empezar a testear mis fármacos. Era una de las alternativas que teníamos, pero imagínense hacer esto 20, 50, 100 veces, es agotador para una persona. La bioimpresión nos facilita este proceso porque permite que generemos organoides y testemos también ahí los fármacos. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, y ahí hay trabajos publicados donde se utiliza la bioimpresora o algunos otros modelos in vitro para testear fármacos con un enfoque de medicina personalizada, especialmente con estas bacterias que quieren permanecer en un estado dormido, en un estado quiescente, mientras el paciente va desarrollando células del sistema inmune, como sucede con la tuberculosis. Cuando nos infectamos con tuberculosis, nuestro sistema inmune reacciona, los macrófagos, neutrófilos, todos se agrupan y forman granulomas. Y dentro de estos granulomas se encierran las bacterias, la tuberculosis propiamente. Ahora, esta tuberculosis que está dentro del granuloma se queda dormida, podemos decir así. Se queda en un estado quiescente que no permite que las células del sistema inmune la encuentren. Estos granulomas no los hemos podido estudiar completamente en los modelos en 2D, pero un modelo en 3D me permite hacer estudios y ver qué fármaco podría ser mejor para el estado de una persona en particular, ver qué tan avanzado está su tuberculosis y no estar testeando fármacos directamente en la persona o extrayendo biopsias de esta. Ese es el gran potencial que tiene la bioimpresión en este campo de testeo de fármacos. También pensemos en testear fármacos contra cáncer. Este es el modelo de Kim, por ejemplo, es un modelo de piel donde tenemos un canal vascular perfundible, es uno de los modelos más completos que existen. Y tenemos otro trabajo de Borland, quien a través de otra técnica de fabricación mucho más compleja, hizo un modelo para testear melanoma. Aquí podemos ver las pequeñas manchitas de este cáncer de piel que se caracteriza por este color. Ahora, lo cierto es que se pueden trabajar esferoides de melanoma sobre los modelos, por ejemplo, de Kim y empezar a testear fármacos de una forma bastante práctica, bastante rápida. Y es algo que venimos haciendo. También, por supuesto, que se puede estimular mucho más estos tejidos bioimpresos y ver qué interacción puede tener la bacteria con el sistema inmune cuando yo estimulo mi injerto con presión. Muchas veces cuando estimulo, por ejemplo, una arteria con presión, se genera óxido nítrico. Y ver cómo interactúan estos componentes que liberan las células con bacterias o con células del sistema inmune puede resultar fascinante. Bueno, aquí tengo algunos artículos que recomiendo muchísimo que lean y estoy presto a escuchar sus preguntas. Bien, gracias, Lizardo. Si tenemos preguntas, a ver, acá te las voy a ir leyendo. Perfecto. La primera es de Gabriel. Dice, ¿qué tipo de modificaciones se deberían de hacer para adaptar una impresora 3D, las comunes, para que pueda trabajar con los biogeles? Supongo que me refiero a lo del extrusor. Se refiere a los del extrusor. ¿Y hay algún Correcto. artículo o artículos en los que se detallen los pasos? Bien. Sí, principalmente lo que hacen para modificar una impresora 3D hacia bioimpresora es cambiar este extrusor. Y bueno, lo ideal es trabajar con un motor NEMA, son motores que van a empujar el émbolo de las jeringas donde colocamos el material y van a dispensar el material
Ahora necesito colocarle un controlador más, entonces se utilizan muchas de estas plaquitas que convencionalmente utilizan en electrónica, los Arduinos, STLs, etcétera. Y sí, existen bastantes proyectos open source que puedes buscar en la web, donde vienen tratando de fabricar bioimpresoras cada vez más complejas, cada vez más bonitas. El que yo te recomiendo si quieres enfrascarte en este mundo de diseñar tu propia bioimpresora es el que mostré, el NOSE, se escribe NOSE, donde hacen una modificación de una prusa. Y en el artículo te muestran paso a paso cómo es que hacen la modificación. Y lo resaltante de esta modificación es que cuesta menos de $80 transformar tu impresora convencional que tienes ahí hacia bioimpresora. Hay algunos artículos más que ya están arrojando nitrógeno líquido desde diferentes costados para criopreservar la muestra después de hacer la bioimpresión. Pero en general muchos de los trabajos en generación de bioimpresoras open source no son realmente publicados, pero puedes buscarlos como proyectos independientes en la web. ¿Tú tienes acceso a eso? Porque si no podemos compartir, me lo compartes y lo compartimos por los grupos de WhatsApp. Correcto, yo tengo ahí mis bases de datos. Puedo Bien, compartir. genial. Luego acá Anthony pregunta, ¿es alginato de sodio? Correcto, alginato de sodio. Ese es bueno, el alginato de sodio lo vamos a convertir en alginato de calcio después de hacer este cross-linking entre cruzamiento de redes poliméricas. Pero sí, alginato de sodio. Luego te preguntan, ¿cuál es el mínimo y máximo tamaño de bioimpresión? El mínimo. Bueno, esto depende mucho de la bioimpresora que vas a utilizar. Hay bioimpresoras con tamaños de boquillas desde los 2 micrómetros hasta impresoras que, bueno, mínimamente manejan milímetros. Entonces, sí, es una tecnología bastante potente. Luego preguntan de cuánto es el grosor de cada una de las capas. Ah, lo que acabas de mencionar. Bueno, ¿es un grosor fijo o varía según lo que se vaya a imprimir? Mira, es un grosor que tú vas a programar primero en la computadora. Hay varios parámetros que manejar. Uno de ellos es la altura de capa, pero lo que sucede con los hidrogeles es que después yo de realizar la bioimpresión, estos se van a ensanchar, porque acuérdate que tienen agua. Y es más, los voy a colocar en medio de cultivo. Entonces, propiamente el tamaño que yo puedo establecer de 4 milímetros, de 8 milímetros de grosor en mi estructura bioimpresa, puede ser un poquito más. Estos factores siempre hay que estarlos controlando después del proceso de bioimpresión. Sí. Daniela pide que regreses a la diapositiva donde están los artículos, pero no te preocupes, Daniela, que nosotros subimos el video a nuestro canal de YouTube, así que ahí lo vas a poder ver. Luego preguntan si se puede realizar en tejido vegetal y justo hay una persona, Anthony, que también que lo realiza en tejido vegetal. Y ahí está que le responde a Gabriel, que es el que pregunta, que sí se puede hacer, que lo hace y que Gabriel le pregunta, por ejemplo, si es posible utilizar como base células modificadas, por ejemplo, por CRISPR-Cas, y le dice que sí. Y ahí hay una charla muy interesante en cuanto a la parte vegetal. Correcto. De hecho, si hablamos de biotintas vegetales, se está aprovechando la cáscara de la naranja para crear tanto biotintas como para crear tintas parecidas al PLA, que es la tinta que utilizamos en impresión 3D convencional. Sí. Bien. De ahí te felicitan por la presentación y dice, en la bioimpresión, ¿qué utilizan para no tener contaminación celular, muerte celular y oxidación? Correcto, siempre va a haber muerte celular. La idea es tratar de minimizar lo máximo posible controlando parámetros como el área donde voy a trabajar. Mi bioimpresora generalmente la voy a colocar en una cabina de flujo laminar para que no se me contaminen las células, tener todo esto controlado, trabajar a una temperatura de 37 grados. Lo que más mata a tus células es la fuerza, los esfuerzos cortantes que se aplican en la boquilla de impresión mientras yo voy expulsando el material con las células. Pero esto hay que irlo controlando con las condiciones de presión y velocidad en el proceso. Bien. De ahí
Hay dos personas que han levantado la mano, así que primero César, ¿te parece genial, si activas tu micro? Sí, listo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Lizardo, por tu charla, magnífica, la verdad, muy, muy interesante. Y bueno, mi pregunta estaba muy relacionada con esta última que acaban de hacer en el chat. Es justamente cómo controlar, yo me iba más por la parte de la contaminación, porque sé que en cultivo celular es súper delicado la Sí. contaminación pues, del ambiente, ¿no? Simplemente. Entonces, en ese sentido, o sea, ya dijiste un poquito sobre los cuidados que se deben tener, pero qué tan factible, digamos, o qué tan pues, rentable finalmente podría ser si se tienen estos riesgos de posible contaminación y pues eventualmente pues, la pérdida, ¿no? De la bioimpresión. Correcto. Si hablamos de rentabilidad, todavía la tecnología no es lo suficientemente rentable. Te voy a comentar, si yo necesito un biomaterial ya testeado, que sé que no se me va a contaminar con todas las condiciones preestablecidas, me puede costar para hacer 10 bioimpresiones hasta un mínimo de $500. Es bastante costoso. Eh, Hay bioimpresoras como esta BioX que de por sí tiene una cabina o un filtro EPA arriba que me ayuda bastante a controlar las condiciones de bioimpresión. Y siempre tengo que tratar de mantener las condiciones de cultivo celular que yo tuve con mis cultivos 2D. Previamente, antes de colocarlos en mi biotinta, yo tengo mis cultivos seguramente en una placa Petri, voy a agregarles tripsina y tengo que agregarlos de una forma bastante cuidadosa, manteniendo todas las condiciones previamente que yo ya tenía con mis células en el laboratorio. Ese es lo mejor que se puede hacer. Muchas Bien, gracias. de ahí le damos de paso a Andrea Cabero. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y nada más para comentar de que me pareció muy interesante que presentaras el trabajo de bioimpresión caótica. De hecho, yo estuve trabajando con la doctora Grisel y el doctor Mario Álvarez allá en el tecnológico durante un año en una pasantía en la cual estuve trabajando en mi tesis de licenciatura, justamente en este tema de la bioimpresión caótica, por lo cual me pareció muy interesante que lo hayas traído a colación. Y nada más para felicitarte, felicitar a la organización y pues también preguntarles si tienen algunos proyectos o de qué forma podemos colaborar con ustedes porque está muy interesante todo lo que presentas y hay que potenciar también el tema de biofabricación en Perú, que realmente no está en pañales, es algo muy nuevo y pues me gustaría colaborar con la organización, colaborar tal vez contigo y pues de qué forma podríamos hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto escucharte. Bien, actualmente el Club de Biofabricación realmente es bastante nuevo. Yo soy, de hecho, parte de la primera promoción de egresados de ingenieros biomédicos de Perú. Y bueno, en biofabricación tenemos 4 proyectos que estamos avanzando con fuerza. El primero es la creación justamente de una bioimpresora open source. El segundo proyecto tiene que ver con la síntesis de biomateriales a partir de materia nativa, principalmente de frutas, de algunos componentes con antocianinas que parecen ser bastante interesantes que tenemos en la selva de nuestro país. Tenemos también otro proyecto relacionado más al tema normativo que consideramos también importante, Ujú. enfocándonos hacia el área de la generación de biobancos con fines de investigación en Perú. Y un último proyecto que es para los chicos de primeros ciclos de la carrera pues, de ingeniería biomédica en Cayetano, que tiene que ver con la generación de un artículo de revisión en bioimpresión de estructuras capilares. Si deseas colaborar, igual puedes escribirme directamente. Bueno, estamos siempre atentos en nuestro Instagram y bueno, voy a pasar en un momento también mi correo por acá para que Por el puedan chat, revisar. claro. Sí. Ujú. Bueno, también hay otra pregunta de Gabriel. ¿Puedes levantar tu micro? Hola, buenas noches. Primero, también de igual forma, felicitar por la gran exposición que han dado. Me ha parecido bastante interesante. Y hace un par de meses yo adquirí una impresora 3D y he estado
también pues, trasteando, probando cómo son los parámetros para imprimir todo eso para obtener mejores resultados. Y me pareció bastante curioso que al principio mencionaras que, que los vasos, los capilares, se tienen que generar de una forma distinta, porque, no, o sea, lo que entendí es que el objeto impreso va a ser totalmente, va a ser entero, no va a tener ninguna hendidura. Y por dos procesos que habías mencionado, que era la capilarización, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, es que se generaban. No se puede poner los capilares directamente en el diseño 3D al momento de imprimirlo, o, bueno, o sea, supongo que no, porque por eso hay esos dos métodos alternativos, pero ¿por qué es que no se pueden poner los capilares al momento de imprimirlos directamente? Ya. A diferencia de la impresión 3D convencional, donde yo utilizo un plástico y voy a obtener una fidelidad de forma casi completa en comparación a lo que yo diseñé en computadora. En otras palabras, lo que yo tengo en computadora es lo que yo voy a obtener impreso en 3D, generalmente. En bioimpresión, acuérdate que mencionó que las estructuras tienden a caer por la gravedad, porque utilizo materiales poco viscosos. Entonces, los capilares son súper pequeñitos. Hablamos de 200 micras a 600 micras. eh, si las estructuras tienden a colapsar, tienden a aplastar estos capilares. Entonces, mantener estas formas con la resolución de impresoras que todavía tenemos aún no es completamente posible. Esa sería la respuesta. Bien. De ahí tenemos una última pregunta que es de Daniela, que es ¿qué tipo de biomaterial es el más usado para este tipo de bioimpresiones? ¿Biocerámicos o polímeros? Pregunta. Polímeros, hidrogeles, hidrogeles en general. Pero si te hablo de un material en particular, el alginato es el más utilizado en estos momentos. También podemos utilizar materiales cerámicos, como es la hidroxiapatita, que es el que más se asemeja al hueso, y hay protocolos utilizando Fresh para imprimir con hidroxiapatita, y tenemos estructuras no completamente parecidas al hueso, pero se asemejan bastante. Bien. No sé si tengan alguna duda más. Recuerden que pueden obtener un certificado si desean. Así que, me parece que ya todo está, a ver. Bueno, ya, muchas gracias, Lizardo. Listo. Y espero que también la charla te sirva para hacer networking con Andrea. A ver si pueden terminar o empezar un nuevo proyecto. Bueno. Correcto.